El uso de la palabra, el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, esta queja, quiero decir en principio que por los elementos que obran en el expediente que se tiene a mano, no tiene sino que acompañar el sentido del proyecto en relación a los promocionales, a los espectaculares que fueron encontrados por la Unidad de Fiscalización y que proceden de una denuncia que en su momento presentó el Partido Acción Nacional en relación a la propaganda de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República, por lo que hace no solamente a espectaculares, sino también por lo que hace a pendones, bardas, en fin, otro tipo de mecanismos. La denuncia procede de una investigación periodística hecha por el periódico Reforma, en donde se establecía cerca de 2,000 imágenes en torno a este particular tema y debe señalarse que en la denuncia el Partido Acción Nacional establecía varios aspectos que vale la pena tomar en consideración. Uno vinculado a la aparición en opinión del medio y retomado por el propio Partido Acción Nacional muchas veces más, se hablaba hasta donde recuerdo 16 veces más del candidato Enrique Peña Nieto en parabuses que lo que aparecía el candidato Gabriel Cuadri en ese momento. ¿Esto de suyo puede ser considerado ilegal? Me parece que la respuesta es no. Cada partido político desarrolla sus estrategias en función de las posibilidades que sí tiene de contratar el número de espacios como tal, y sí tiene una causa que se investiga de hecho por la vía de la Unidad de Fiscalización en torno a el uso de los recursos, que ese es otro tema que no es, por cierto, el que estamos conociendo en esta ocasión. ¿Qué aspecto estaba presente en esta queja y que vale la pena tomar en consideración por lo que ha representado este tema en el espacio público? El vinculado a una sobreexposición, pero solo si esta sobreexposición se dio en lugares no permitidos por parte de nuestra normatividad como mecanismo de reconocer un elemento que atente contra la equidad. ¿Qué es lo que ocurrió en la Secretaría Ejecutiva? Hizo dos diligencias, hasta donde yo tengo entendido, en el proyecto que pudimos leer. Una de esas diligencias correspondió a dirigirse a la Unidad de Fiscalización para que en el sistema de monitoreo que tiene de espectaculares pudiese reseñar cuántos de estos se encontraban en lugar prohibido. Encontró unos pocos, cerca de 13, si no tengo mala memoria, y 13, efectivamente, que están en lugar permitido y por lo tanto este procedimiento se declara infundado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de todos los otros elementos que están presentes en el espacio público? La Secretaría acude al periódico Reforma, al que solicita en una primera instancia información, y aquí es donde me parece especialmente importante establecer el énfasis en la investigación que se formula. Es, desde luego, por las propias razones que la Secretaría tiene a su alcance y que exhiben el proyecto, válido que establezca un requerimiento al periódico que ha presentado este reportaje y le pide en una primera instancia sea tan amable de dar los insumos, y aquí quiero poner el énfasis en la pregunta que se formula, con los que se obtuvo la información. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en relación al tipo de formulaciones que se le hace a diversos sujetos sobre la información. Los insumos con los que se puede recabar una información sobre lo que hay en un parabús, pues es muy probablemente una cámara fotográfica. No en sí mismo el mecanismo o la fotografía en sí misma y los elementos que le hubieran permitido a la Secretaría seguir su investigación asociada a este particular. El periódico Reforma responde no comprender lo que la Secretaría Ejecutiva le formula como pregunta y le solicita sea más específico, y en este segundo requerimiento efectivamente la Secretaría hace precisiones que permiten ya, digamos, una interpretación más adecuada en relación al particular. El periódico Reforma, hasta donde tenemos conocimiento, no responde.
ya este último requerimiento y por lo tanto todos los otros aspectos que la Secretaría indagó por la vía de requerir al periódico no pueden ser considerados fundados ni muchísimo menos al no haber respuesta. Dos aspectos vale la pena reseñar aquí. ¿Con qué criterio se cierra una instrucción? Y esto, reflexionarlo, no necesariamente para este caso, pero sí deben ser aspectos que estén presentes en la calidad de las investigaciones que hacemos. Cuando la propia autoridad hace un requerimiento que no es preciso en relación, en un primer momento. El segundo de los requerimientos lo hizo el 4 de julio. Ha transcurrido un tiempo suficiente. ¿Cuáles serán? Yo le pregunto a la Secretaría los elementos con los que determine cerrar una instrucción en una investigación específica. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué la Secretaría, teniendo esta autoridad, 300 oficinas en cada uno de los distritos electorales, no solicitó en su momento a esos distritos, a las entidades en comento, el solicitar información respecto de lugares prohibidos? Lugar, por cierto, el distrito donde naturalmente se resuelven este tipo de asuntos. No es común que el IFE resuelva este tipo de temas en la mesa del Consejo General. Muchos de ellos se reservan para su impugnación en los distritos electorales. Desde luego esto no es ilegal, pero es justo en el ámbito distrital, justo por la naturaleza de la propaganda de la que hablamos, que hay muchos mayores elementos, prontitud y capacidad de hacerlo. Pero al haber acumulado y ser un reportaje de carácter nacional, es que esta queja queda en el ámbito del Consejo General. ¿Por qué no haber procedido en esas dos direcciones? De las respuestas a ambas preguntas, creo que se deben derivar las reflexiones del Consejo y de la propia Secretaría en torno a determinar cierres de instrucción en su momento, a qué aspectos intentar en modo adicional, y así se ha sido lo suficientemente exhaustivo en un caso de investigación para arribar a una conclusión. Estas son las razones por las que he reservado este proyecto. Acompaño el sentido del proyecto, no hay más que lo que aquí se advierte, pero sí quedan digamos, en duda algunos de los aspectos que he puesto de manifiesto como pregunta puntual a quien, desde luego, ha hecho la investigación. Gracias, señor consejero.